Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Los tres equipos capitalinos también están librando una batalla por ver cuál es el que más aficionados mete a sus estadios, y Cruz Azul ahí también les lleva mucha ventaja. Para el Club Deportivo Cruz Azul, el arranque del torneo Apertura 2018 ha sido todo un sueño, ya que tras 3 fechas de Copa MX y 7 jornadas de Liga MX, la máquina continúa invicta, siendo el único conjunto en lograrlo. Sin embargo, la buena racha celeste también se extiende a las tribunas. De los 3 equipos capitalinos, el dirigido por Pedro Caixinha es el que más aficionados ha reunido en sus cotejos como local. En Liga, con 4 juegos disputados, los cementeros tienen una asistencia de 162.703 aficionados, mientras que en Copa MX suman 24.120 en 2 partidos para un total de 186.823 aficionados. El segundo puesto es para el América, que suma 88.266 personas en 3 cotejos de Liga y 26.547 fanáticos en un duelo de Copa para un total de 114.773. Los Pumas de la UNAM registran 62.540 hinchas en 3 juegos de Liga y 9.074 en un enfrentamiento de Copa para un total de 71.614. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y ya cerró la jornada número 5 de la Copa MX, precisamente con el resultado más sorprendente de la noche. La primera ya derrota, le quitan el invicto a Cruz Azul en la Copa, y ni más ni menos que el Atlas, que en la Liga anda muy mal, le gana al Cruz Azul 1-0. El invicto lo tendrá que seguir manteniendo Cruz Azul en la Liga, porque en la Copa ya lo perdió. Santos y Pachuca empatan a 0. Por cierto, aquí tuvo que dejar la concentración del Pachuca Eric Gutiérrez, porque viajó a Holanda. Hoy lo presentan de manera oficial como nuevo jugador del PSV. Será compañero de Irving Lozano allá en la Liga holandesa. Tapachula cayó en casa 1-0 frente a Tigres, y empate entre Juárez y el Toluca. Y bueno, hablando de fútbol, la Liga Española se está tomando muy en serio la posibilidad de traer un partido de temporada regular a nuestro país. A pesar que en España se ha desatado una polémica con la posibilidad de que la Liga organice uno de los partidos de temporada regular en Estados Unidos, México ha comenzado a asomarse también como una posible sede para albergar un encuentro del torneo ibérico. Nuño Pérez Pla de Alvear, director general de la Liga en México y el Caribe, comentó que la ciudad de Monterrey, Nuevo León, podría recibir un juego oficial de temporada en un futuro. El directivo indicó que el potencial de crecimiento que tiene el soccer en Estados Unidos fue factor fundamental para que la liga decidiera sacar de España uno de sus partidos, pero aseguró que la baraja podría abrirse para otros destinos como México. Nuño explicó que Monterrey sería la posibilidad más seria para ser sede, toda vez que la altura de la Ciudad de México limita el rendimiento físico de los futbolistas. Vianey Zárate, 21 Noticias. Hablando de la Legión Mexicana, que va a andar por torneos europeos, ayer Diego Reyes fue presentado ya como jugador del Fenerbahce allá en Turquía. Vamos a escuchar sus primeras declaraciones. Buenos días a todos. Sí, quedé libre y la verdad que creo que tomé la mejor decisión. Estoy muy contento aquí. Ya lo teníamos planeado desde hace varios tiempo. Antes del Mundial, Philippe me habló para irme al PSV antes de que viniera al Fenerbahce, y después con su llegada acá se agilizó muchísimo más la transferencia o el contacto. Y vamos a hablar de básquetbol, porque el equipo de la Ciudad de México, los Capitanes, están precisamente en plena temporada para lo que será la temporada 2018-2019. Y como parte de esta preparación, irán a Culiacán, Sinaloa, a jugar un partido de preparación. ¿Por qué? Precisamente porque de allá es Pedro Mesa, una de sus grandes estrellas. Este partido será en homenaje a su padre, quien falleció hace unos meses. Los Capitanes, el equipo de básquetbol de la Ciudad de México, anunció que como parte de su pretemporada para la temporada 2018-2019, sostendrá un partido de preparación en Culiacán, Sinaloa, para homenajear a Pedro Mesa López, ex basquetbolista mexicano y padre del jugador Pedro Peri Mesa. El fallecimiento de Pedro Mesa
Fue un acontecimiento que nos impactó mucho este verano, y qué mejor que poder ir como familia deportiva a darle el reconocimiento que se merece, expresó el entrenador Ramón Díaz sobre el evento. Capitanes se enfrentará al equipo estadounidense Men's Basketball el próximo 22 de septiembre a las 19:30 horas en el Polideportivo Juan S. Millán de la capital sinaloense. Como parte del homenaje, las autoridades de Culiacán y el Comité de Amigos Perimesa nombrarán el Salón de Usos Múltiples del lugar en honor Pedro Mesa López. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y vaya noticia la que surgió anoche en torno a la NFL. Aaron Rodgers, precisamente el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, firmó su renovación con el equipo por la cantidad más alta que se le ha dado a un jugador en toda la historia de la NFL. Ganará, o bueno, esa extensión fue por $134 millones. 134 millones de dólares, de los cuales son 103 garantizados para este jugador. Así el compromiso que tendrá que tener él después de que su equipo le responde de esta manera. Todos dicen que con esto él está obligado, su responsabilidad es llevar por lo menos a la final de conferencia a los empacadores de Green Bay, que han ido perdiendo protagonismo en las últimas temporadas. Y bueno, ya para despedirme, les voy a mostrar este video. Es un chico que se encarga de subir a redes sociales. Él brinca todo lo que se le pone enfrente. Brinca coches, brinca sillas. Y este fue su último reto, lo acaba de subir a redes sociales. Vamos a verlo, es impresionante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mí el que me pagaron me ponía la fila. Aquí hay varios políticos mexicanos que le pegan al brinco, ¿eh? No, y qué bueno hay unos que brincan de una cámara a la otra. Calza chico, porque si no, con el pie les daría. Dejaron al último a los más pequeños. ¿No? Ahí está este muchacho, pueden ver sus redes sociales, son impresionantes. Salta, de veras, de todo. Salta todo lo que le ponen, coches, pone filas de sillas. ¿No jugaron ustedes en la primaria caballito brincado? ¿Cómo se llama? Sí, pero oye, 12 personas. La condición que debe tener. La fuerza en las piernas, fuerza, Marco. no La te fuerza llegue. para que después de 2 o 3 te mantenga la fuerza para Exacto. seguir levantándote, ¿no? Exacto. Es impresionante lo que hace este muchacho. Es de información deportiva, gracias.